vino este título, no sé por qué, pero vino. Lo registré así, exacto. Y después el título me gustaba, me parece, no sé, me parece que suena bien, me parece agradable, que invita. Sí. Claro, Invita. pero por otro lado, si uno dice donde la vida nos lleva, va un poco en contra de lo que yo pienso de lo, digamos, del rol de qué es la vida y qué somos nosotros. Me explico. Donde la vida nos lleva, pareciera decir que hay algo externo, la vida, que nos lleva, ¿no? A nosotros los individuos, que nos lleva. Y yo, bueno, parto de la premisa, un poco mi ideología es que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que vamos haciendo nuestra vida con las grandes decisiones y con las pequeñas decisiones de todos los días, con lo cual eso chocaba un poco con donde la vida nos lleva, ¿no? Pero bueno, finalmente seguí porque entiendo que en el caso de estos personajes, los personajes de estos relatos, son personajes que están muy condicionados por experiencias que han tenido, generalmente en la infancia, experiencias traumáticas, que vienen de golpe, se presentan nuevamente, y bueno, esas experiencias que están como ocultas a veces, que, que nos parecen que están atrás, que terminaron, pero no, que sabemos que están ahí latentes y basta algún incentivo, alguna situación vivida para que aparezcan. Entonces, creo que en el caso de estos personajes, claro, no están llevados, pero sí muy condicionados. Entonces, evidentemente, y acá cierro, creo que nosotros hacemos cada uno nuestra vida, esto más allá de la literatura y de todo, ¿no? Pero que indudablemente hay ciertas cosas que no manejamos, que nos condicionan y a veces casi nos determinan, ¿no? Así que bueno, de ahí un poco el título, que es contradictorio con mi filosofía, pero bueno, que me gustó y me parecía que encajaba con estos relatos. Y la verdad que es cierto que a veces la vida te lleva. Y pensemos yo lo Sí. pensaba varias veces y digo, bueno, no, la vida no nos lleva, pero, o no nos condiciona, pero sí, voy a ser cruel, pero una muerte nos condiciona, o sea, Lógico. Nos cambia la vida, nos determina. Elegimos. Y claro, pongo un caso extremo, ¿no? Pero bueno, es un debate filosófico más que literario, ¿no? La vida es ambas cosas, la vida es una deriva y es una toma de decisiones, así que no me parece contradictorio, me parece que es una parte de la vida, o sea, está bien. Sí, yo simplemente decía, bueno, nosotros, si alguien nos lleva, pareciera que somos sujetos pasivos nosotros, y algo extraño, la vida, algo abstracto, es el sujeto activo. Ahí es donde chocaba un poco, pero finalmente sí lo dejé porque me pareció, coincido y me pareció, bueno, me gustó. En esos, los dos cuentos que hemos leído, los personajes principales no se proponen llegar al final que llegan. Es como si otras cosas jugaran en ello, y ahí aparece un viro final, un final inesperado, que también está mostrando cómo los sujetos, la vida nos puede llevar por ahí, por vericuetos impensados, ¿no? Es tal cual realmente. Y bueno, por ahí yo dije antes que soy de los que piensan que nosotros determinamos nuestras vidas. Voy a hablar de los relatos y no de nuestras vidas personales, porque además no hay nada de autobiografía, aclaro, en todo esto. Evidentemente sí, en el caso de estos personajes pasan cosas que le tuercen hasta la voluntad a veces, ¿no? Sí, a mí todos los cuentos que leí me han gustado de este libro, pero este primero, Un nudo en la garganta, que siempre lo digo mal, lo digo el nudo, sí, correcto, no, es correcto. Un nudo en la garganta, la verdad que sí, también me encantó. Y me parece eso, y va con el título también, porque hay planeado una cosa y sale disparado para otro lado. Y al que lee le genera un nudo en la garganta también. La situación de los hermanos, aparte como hay un increyendo, ¿no? Dejas muy bien el suspenso al principio, bueno, ¿qué pasa entre estas dos personas, ¿no? Y se va develando de a poco. Sí, de a poco, y creo que no totalmente, ¿no? Porque hay cosas que quedan en la nebulosa, porque yo al menos soy de la idea, a ver, yo como lector, yo leo mucho, y como lector me gusta que, de alguna manera, que me permitan participar, ¿no? O sea, vuelvo al sujeto activo pasivo. Creo que el lector, al menos a mí, me gusta que me exijan, ¿no? Y que me permitan a mí imaginarme ciertas cosas. Antes decía Adela con mucha razón que, bueno, en general mi escritura es bastante detallista, ¿no? Pero más allá del detalle, a mí me gusta cuando yo leo algo y
me dejan alternativas como lector, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este primer cuento, ¿qué pasó con este hermano que desapareció por 5 años? Primero no se sabe, luego se sabe un poco, pero tampoco sabe exactamente qué delito cometió, no se sabe. Y creo que es adrede porque, insisto, son gustos personales, ¿no? A mí me gusta que a mí me permitan hacer jugar no solo mi inteligencia, sino mi imaginación y mi creatividad como lector, ¿no? Porque, bueno, creo que se genera algo mucho más rico, ¿no? Es verdad esto de que vos no digas nada y que le dejes al lector, aparte de que es muy de esta época, porque antes estábamos en el cuento que te daba todo hecho, ¿no es cierto? La situación y resolvía la situación. Ahora hay otras modas, otros estilos. Ojo, que hay veces que sale también logrado y otras veces que no sale logrado. No te dice nada, pero tampoco inferí nada. Y felizmente este no es el caso de los cuentos de José. Uno, si es que no te dan todo, a veces cuando no te dan todo, uno queda con eso rumiando. Y ya de por sí, obviamente, ubicar a estos hermanos ya en el conflicto, ya por ahí desde bastante al principio, por no decir desde el principio de una tirada, ¿no es cierto? Eso y ya funciona como un disparador, el que está del otro lado ya empieza a pensar, tenga hermanos o no. Por ejemplo, yo soy hija única, sin embargo, uno se pone de ese lado siempre, que es muy interesante. Sobre precisamente un nudo en la garganta, ¿alguien más que quiera preguntar alguna cosa? ¿Cómo lo escribió? Por ejemplo, ahí está, ¿cómo surge esta primera idea? Claro, no es eso. Ya tiraste una. Perdón, yo quería antes agregar algo que me pareció Dale, Celina, adelante. de lo que estaban diciendo de esto de dejar lugar, de no decir todo, que es algo que lo acerca de alguna manera. Yo escribo poesía, a la poesía, ¿no? Y eso me gusta mucho, es como, bueno, eso, no sé, tendría que pensarlo un poco más, pero me parece que esos agujeritos, esos lugares vacíos, lo acercan a la poesía y me parece un logro y algo muy bello. Bueno, me sumo un poco a lo que decía Celina, porque también estoy en el rubro de la poesía, y estuve pensando eso, ¿por qué me atraía tanto la escritura de José? Y creo que tiene puntos en común con lo poético, por ejemplo, en el uso del silencio. Usa muy bien los silencios, la información que él va administrando en los textos es muy ajustada, muy precisa. Entonces, en esa precisión, en esa escritura muy clara, precisa, y manejando los silencios y diciendo lo que hay que decir en el momento justo, creo que ahí hay un punto importante de conexión con la poesía. No sé si te parece, Celina, ya que hablábamos de esto. Sí, me gustó mucho eso. O sea, él va entregando de a poco la información y eso también hace que crezca la tensión de la trama. Está muy bien manejado, hay una habilidad muy grande para hacer eso, cómo va entregando de a poco la información y uno se va metiendo en la historia muy de a poco y muy profundamente también. Y eso creo que, bueno, es reflejo de un gran oficio, ¿no? Los que escribimos sabemos que eso se va logrando con el tiempo, esa madurez en dosificar lo que tengo que decir y que sea muy justo lo que voy a decir para atrapar al lector. Bueno, eso era algo de lo que quería decir, porque me hice una fichita, tengo un machete acá, a medida que iba leyendo. Adelante con el machete, por supuesto. Entonces, ya que tengo esta participación, agrego algo más. Con respecto a los títulos, me encantó el título general, Donde la vida nos lleva, me parece que es una delicia, porque tiene una sutil ironía. Es como si ese título estuviera entre comillas. Realmente lo que decíamos recién, ¿no? Realmente la vida nos lleva, somos llevados por la vida o de acuerdo a nuestras elecciones y decisiones vamos construyendo la vida, las dos cosas, ¿no? Pero hay un
un área ahí de frontera muy delicioso que plantea ese título, donde la vida nos lleva. Y de paso digo que en general los títulos, conozco nada más que 3 cuentos de José, estos 2 que ha compartido Adela, que son hermosos, y otro más que José había compartido en Instagram, La cumbia tenía razón, un cuento que apareció en un blog. Ahora que lo nombran me suena, me parece que lo leí. Bueno, una revista, entonces, porque el título me encanta revista. también. Era una revista y lo lindo ese posteaste. cuento. Si alguien Entonces, tiene bueno, frío, las conclusiones que saqué son Sí, en perdón. base a esos cuentos, pero supongo que puede aplicarse a todo el libro, ya lo conseguiré. Sí, ahí se cortó un pedacito, Estela. Igual ahora cuando vuelva le preguntamos, sí. Mientras vuelve la comunicación, bueno, aquí hay varias poetas, renombradas poetas, evidentemente, y bueno, para mí, más allá de que yo escribo fundamentalmente narrativa, he escrito algo de poesía, pero entonces decía que para mí, más allá de escribir prosa, es indispensable un toque de poesía, ¿no? Como es indispensable en estas historias, a veces un poco, no diría sórdidas, pero sí muy crueles, si uno no pone un toque de poesía, un toque de color, un toque de lirismo, realmente sería muy, muy duro, ¿no? Entonces yo creo en los equilibrios. Y para mí, digamos, yo no voy a juzgar en absoluto, ni voy a hablar de lo que yo he escrito, pero hay escritores que me encantan porque justamente, pese a que puede ser un relato cruel, terrible, la poética tiene que estar. Y creo que quizás por eso me gustó un poco el título, ¿no? Más allá de esas contradicciones de las que yo hablé, que yo sentía, porque me parece que tiene algo de poético y bueno, yo creo que la poesía es necesaria, es indispensable. Sí, de hecho, siempre, ¿no?, que escribimos o que tomamos alguna clase para escribir, un consejo es, hay que leer poesía, porque uno no sabe cómo, pero después se permea en el texto de alguna manera. Sea que uno lo hace, sea que uno lo hace, claro, y todos los grandes que nos gustan y los que están... nos damos cuenta que son lectores de poesía. Sin duda. De esos flashbacks que hacen, que están en itálica, sí. uno lo van guiando. Van guiando. Y sí, a mí me gustaron mucho. Sí, lo que pasa resalte con la itálica, que como está escrito, ¿no? Claro, y sobre todo en un cuento, porque sabemos que el marco de un cuento es mucho más limitado. Más breve. Es como una cápsula. Acotado. Uno no puede tampoco divagar demasiado, cosa que sí puede hacer en una novela. Entonces, en el cuento me pareció que si no usaba esa bastardilla, iba a generar algún tipo de complejidad de entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Sí, y me permito agregar que cuando empecé a escribir este cuento, un poco el desafío que tuve yo es cómo 2 personas pueden comunicarse, pese a los conflictos, pese a la historia complicada, sin hablar. Claro. Porque, insisto, creo que no hay diálogo. Estoy haciendo una descripción objetiva, ¿no?, de lo que yo me propuse. Sí. Entonces, y acá las cosas se dicen a través de los recuerdos y se proyectan al otro, se transmiten al otro a través de las miradas, ¿no? Eso es lo que yo quise transmitir. Ahora, bueno. Preguntamos, ¿por qué 3 colores? Estos 3 colores. No sé. No. Porque el libro está dividido en azul, rojo y ocre. Claro. Y yo primero había creído azul, rojo y blanco y le iba a decir, ya está, la bandera francesa. Pero con el ocre me mató. No, o sea, estos relatos los fui escribiendo en épocas distintas y no pensando en un libro, ¿no? De forma totalmente aislada. Y cuando se me ocurrió armar un libro, noté que había así como uso bastante los colores en la descripción, porque me parece que hay que poner el color a las cosas. Claro. Y música, que también hay. La musicalidad también es importante. Noté que había como una preponderancia cromática en algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más claro, el capítulo que reúne a los relatos rojo, el capítulo rojo.
ahí hay pasiones muy fuertes, hay violencia. Claro. Entonces, bueno, es una asociación que uno hace, ¿no? El rojo es... pasión, ponele. Pasión, sí, por supuesto. Entonces me pareció que eso aglutinaba y había un hilo conductor entre ellos. Y el último, el ocre, es un poco, no digo un híbrido, pero lo que pasa es que también en cada capítulo hay un cuento que tiñe a los demás. Por ejemplo, en el azul, el último, que es muy pequeño, es un microcuento, se llama Todo en Azul, creo. Sí, Todo en Azul. Y el último, el del ocre, hay un cuento también que pasa en una playa de pueblo, que todo es un color tierra, etc. Atrapado en Azul. Es un poco así. Creo que se puso los anteojos. Daniel, ¿qué nos decís? Buenas noches, Adela, gracias por invitarme. José, no, por favor. Un placer saludarte. Bueno, la verdad que yo terminé de leer el libro de José hace unos 15 días y la verdad que, bueno, me encontré con relatos que tienen como mucha pulsión, mucho nervio, mucha acción, mucha dinámica, muy citadinos. El de los hermanos, a mí me traía referencias bíblicas, ¿no? De la tradición entre hermanos. Nada menos, ¿no? Nada menos. Es una historia que por ahí siempre se vuelve como a reescribir y a traer y siempre está vigente, ¿no? Y lo que me gustó de este cuento, puntualmente, es que con el nudo de la garganta, es el tema del el final, ¿no? El final sorpresivo, ¿no? Porque hay como un zoom puesto entre la mente de los hermanos y de pronto gira y el zoom se monta sobre la mente del juez, ¿no? Que de alguna manera nos devela, o devela en parte el misterio, ¿no? Me pareció como un final muy sorpresivo y acertado, ¿no? E inesperado. Y bueno, con respecto al resto de la obra, la realidad es que me gustaron, me parecieron como personajes que están permanentemente en movimiento, circulando, que van digamos, de ciudad a ciudad. Hay un paralelismo entre Brujas y Colonia de Sacramento, y el escenario en la playa, y la pintura. Y me parece que componen como un caleidoscopio muy citadino, muy urbano, muy actual y que tiene mucha profundidad los textos, ¿no? Así que la verdad que, nada, me gustó mucho y quería yo preguntarte por el próximo libro, ¿no? Que vas a presentar. Eso, ahí está, me soplá la pregunta, dale, adelante. Spoilé, no, me adelanté, perdón. No, perfecto, dale, okay. dale. Bueno, ante todo te agradezco por la atenta lectura y por la generosidad de tus comentarios, por supuesto, de tu reseña, que no tuve oportunidad de hacerlo. Y eso por un lado. Y por otro lado, respecto del libro, el que acaba de salir en España, pues lo publica una editorial española, y salió hace una semana, 10 días allí, y aquí va a estar en el mes de junio, a partir de mitad de junio aproximadamente. Y bueno, es una novela. Yo creo que lo dije antes y no lo digo, no soy muy lector de relatos, no sé por qué escribí este relato, no sé por qué le puse este nombre. Es un poco, no, pero soy sincero, realmente soy sincero. No sabemos nada, va. Siento que, bueno, es un poco como... como la vida te cuando lleva. Yo me pongo a, la vida te lleva. Sí, cuando me pongo a escribir, como primera medida intento no tomar medidas, es decir, dejarme que la cosa brote. Después, bueno, vienen las correcciones, etcétera, etcétera. Y bueno, esto todo para decir que en realidad escribo novelas más que relatos, y lo que viene ahora es una novela que se llama Dominó, que es una novela, bueno, me dice, tampoco leo policiales y pertenece al género policial, es curioso, mirá, ¿no? bueno, así soy de contradictorio, evidentemente. La historia, sí, es la historia en realidad, a mí lo que me interesaba sobremanera y lo que traté de expresar en esta nueva novela es la vejez, ¿no? Es decir, traté de ponerme en la piel
de nuestros viejos, bueno, no estoy tan lejos, pero digamos de octogenarios, y es la mirada de la vejez, o sea, más allá del suspenso, es la mirada de la vejez desde la vejez. O sea, nosotros estamos acostumbrados a mirar desde otro lugar, bueno, lo que pasa con los ancianos. Y nos con parece la gente, tan lejos, ¿no? No, tan, claro, tan extraño a vos, todo. a mí ya no tanto. No pero, me parece ya más no, bueno. Eso era antes. No, bueno. Pero un poco es ver la vejez, y no, o sea, todo es desde la mirada de un grupo de jubilados octogenarios que viven en un barrio de clase media de Buenos Aires, y un poco lo que me interesaba y lo que traté de expresar es cómo ven ellos la vida, ¿no? Cómo ven ellos la vida, cómo ven ellos, así, cómo se ven a sí mismos, cómo ven la juventud, y sobre todo, ¿se puede tener sueños a los 80 años? ¿Se pueden saldar cuentas pendientes consigo mismo, no con otros, ¿no? O sea, esos sueños perdidos que siempre se persiguieron, y bueno, uno dice, a los 20, a los 30 tengo tiempo, a los 40, pero a los 80, ¿qué pasa con esos sueños? Y bueno, esa es una novela muy dura en un principio, porque el personaje principal o los personajes están diciendo, bueno, ¿qué podemos esperar? Y pareciera que solo pueden esperar la muerte. Claro. Y no es así. Y bueno, y yo la quiero leer. Creo que es una novela. Yo también. Yo la quiero leer. Acá levantan la mano, bueno, del otro lado. Te agradezco por la pregunta, por el interés, y bueno, habrá que agendar cuando Qué lindo. Sí, pero con todo gusto. Yo voy a estar aquí en agosto, están todos invitados. Perfecto, a una presentación de la novela que vamos a hacer. Gracias por el interés. Para presentar la novela. Gracias a ustedes. También en el otro, que hablamos más del nudo en la garganta y poco de Filomena, ¿qué decimos de Filomena? Filomena ya empieza porque me gusta el nombre. ¿Qué nombre que se me ocurrió? Filomena, ¿no? Porque la mujer no se llama de ninguna otra manera, la eligió Filomena. Filomena Vargas. Filomena Vargas, por eso. Filomena Vargas miraba caer la lluvia. Sí, igual Filomena tiene dos nombres el cuento. Dice Filomena Vargas o llueve en todas partes. Filomena Vargas miraba caer la lluvia. Era la media tarde del domingo, la hora en la que los ánimos empiezan a declinar, aunque su tristeza no tenía nada que ver con el día, ni con la hora, ni con la lluvia. Sí, iba a hablar María Elena. María Elena. Sí, no, a mí también el desenlace también es inesperado y la verdad que yo me puse feliz con ese desenlace. Iban las mujeres, o las maltratadas y los maltratados. Los maltratados y las maltratadas, porque los hombres también muchas veces son maltratados. Los hombres también son maltratados. Sí. A raíz de este relato apareció un poco la dicotomía violencia. La violencia es una, obviamente, pero como normalmente uno cuando habla de violencia de género pensamos en la violencia hacia la mujer, surgió como alternativa, como excepción o como quiera llamarse, la violencia sobre los hombres. Y un poco el relato lo que plantea, más que esa dicotomía, es otra, ¿no? Que está un poco sugerida en el título, porque es Filomena Vargas o llueve en todas partes. Llueve en todas partes se refiere que la violencia, entiendo que se ejerce o se sufre, se ejerce y se sufre en todas las clases sociales, pero por ahí uno, no sé, tal vez sea un prejuicio mío, pero tiende a pensar que por ahí en medios sociales desfavorecidos, claro, o es más fácil, digamos, ejercer esa violencia sobre... Claro, faltos de educación, exacto, para llamarlo de alguna manera. Exacto, pero la pregunta que yo me hice y que no tengo respuesta, pero tengo obviamente una opinión y que un poco planteo aquí es, esta violencia, para mí, digamos, se ve en todas partes. Cuando hablo de eso, es que incluso la violencia se ve y se ejerce en medios socioculturales elevados. Claro. Lo que pasa es que, un poco un paralelo con lo que hablamos de la violencia sobre los hombres, que es más vergonzante por el mito de la virilidad y todo eso, entonces claro, le cuesta más hablar al hombre, ya a la mujer le cuesta, al hombre más, y me parece que aquí pasa algo parecido, ¿no? Creo que la violencia en medios sociales más desarrollados,
es menos justificable, entonces se esconde más. Claro, entonces, más escondida. No sé qué piensan no es que ustedes, no se dé, pero está escondida. Esto es un poco lo que plantea el relato, ¿no? O sea, por eso las dos mujeres que están sometidas a la misma situación. Totalmente de acuerdo. Eva Giberti en un congreso, ella hizo la investigación y dio la casuística y era muy alto el porcentaje en mujeres en relación a los hombres, porque los hombres también usan la fuerza y usan el dinero, una serie de elementos para maltratar a veces en la relación de pareja, ¿no? Bien. Eso comparto, lo que pasa que en los niveles altos está muy silenciado y a veces hay mucho poder en los hombres que tapan, compran jueces, una serie de cosas que hace que no se visibilice con tanta frecuencia. Así es. Exacto. Esto de silenciado, que es una palabra tan tuya, Ade, que me encanta, Adelaida, mi semitocaya, es verdad. Está silenciado, hay cosas que no se ponen de manifiesto. Entonces, bueno, no es que no ocurra, pero bueno, ya el que haya silencio impide que, claro, es un primer escollo a salvar, ¿no? Es todo esto que vivimos, y esto ahí, vos conocés en Francia, José, ahora hablando algo de Francia. ¿Cómo puede ser esto? Si es mejor, si es peor, si... Yo creo que no hay diferencias no hay en diferencia, absoluto. No, en ningún lado debe haber diferencias con esto. Universal. O sea, es propio del ser humano y no veo ninguna... Claro. Incluso, es más, también el temor, el silencio, el ocultamiento. O sea, se está abriendo en todo el mundo por suerte. Y realmente sí, no noto diferencias con lo que ocurre acá. En absoluto, en ese campo ninguna. Claro. No. El odio parte de la no aceptación de la diferencia del otro, ¿no? El no poder convivir. Hombre, mujer, una religión la otra, una nacionalidad o la otra, una ideología o la otra, que lo vemos aquí también. Y ahora tenemos precisamente dos guerras basadas en esos conceptos, sin ir más lejos. Sí. Esta pregunta última sumo otra, que es si cuando escribiste este texto como la novela, a punto de salir, o sea, uno, ¿qué estás leyendo ahora? Dos, si cuando escribís tenés algún libro cerca y, por ejemplo, en algún momento decís, me tomo 5 minutos, me tomo un té, te parezco la propaganda, y abro para leer algo. Esto se lo escuché decir a Fernando Aramburu una vez que nos dio una conferencia por Patria, por su novela, no me la dio a mí, se la dio a Pedro Mairal en Now. Y bueno, y me quedó esta pregunta porque digo, qué interesante, ¿no? Si cuando escribís tenés algo que dialoga o no con lo que escribís, pero en algún momento te refugiás ahí. Entonces, bien. José. Sí, en cuanto a lo que leo, cuando escribo, que es casi siempre, trato de leer algo que no tenga nada, que no dialogue justamente nada que ver, para evitar una influencia, al menos directa. Creo que todos estamos influenciados por lo que leímos, por lo que vivimos y por todo. Pero, por ejemplo, bueno, estoy escribiendo una novela sobre un chico que tiene el síndrome de Tourette, que son los tics, y me sugirieron alguna película y un par de libros que tratan el tema de novelas, de ficción, y las descarté de plano porque justamente las voy a leer después, pero quiero evitar ser permeable a eso. Así que... No, perdón. ¿Sí? Sí, adelante. Tiene el síndrome de Tourette, se lo ponen en la remera o en un buzo. Sí, por supuesto. Sí, yo lo he visto. Y con respecto a lo que me preguntaba de la que estoy leyendo ahora, estoy leyendo una novela de John Fosse, que es un escritor que lo descubrí el año pasado y que me ha conmovido. Mañana y tarde, sí. Ahora estoy leyendo Blancura, que no lo conseguía afuera, pero bueno, estoy metido en su mundo, que es un mundo medio onírico y poético, pero de una poesía muy, muy simple, un lenguaje muy, muy simple, pero que, bueno, que me llega profundamente. Así que estoy... Mañana y tarde leímos. Sí, Mañana y tarde, y Melancolía es algo increíble. Sí. Bueno, les agradecemos a todos. Muchas gracias por la presencia. La paciencia, a José.